El Domingo de Ramos tiene su origen histórico en el relato de los Evangelios que describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este evento, que marcó el inicio de la Semana Santa, conmemora el momento en que Jesús, montado en un asno, fue recibido por una multitud que lo aclamaba como el Mesías y el Hijo de Dios. La tradición de utilizar ramos proviene del gesto de las personas que, para honrar su paso, extendieron mantos y ramas de olivo y palma en el camino, mientras gritaban alabanzas en una atmósfera festiva. A nivel histórico y litúrgico, el uso de las palmas era un símbolo judío de victoria y alegría, y se tiene registro de que ya alrededor del año 400 se realizaban procesiones con estas ramas en Jerusalén para recrear el pasaje bíblico. Con la expansión del cristianismo, la festividad adoptó a diferentes regiones donde, ante la falta de palmas por el clima, se comenzaron a utilizar ramas de árboles nativos como el olivo, el sauce o el tejo, lo que dio lugar al término general de Domingo de Ramos. Actualmente, esta celebración cumple una doble función en la liturgia. Por un lado, recuerda la aclamación gloriosa de Jesús y por otro, introduce el relato de su pasión y muerte, estableciendo un contraste entre la acogida inicial y el posterior sacrificio. Como esta celebración se extendió por todo el mundo, la tradición de los ramos se adaptó a lo que la tierra ofrecía en cada lugar. En regiones mediterráneas como España o Italia, el olivo y la palma siguen siendo los protagonistas, simbolizando la paz y la victoria. Sin embargo, en países más fríos como Alemania o Rusia, donde estas plantas no crecen, se utilizan ramas de sauce con brotes o flores silvestres, mientras que en zonas de Europa del Este es común ver ramos elaborados con flores secas y trigo, conocidos como palmas de Pascua. Desde el punto de vista teológico, los ramos bendecidos no son simples objetos de adorno, sino sacramentales. Esto significa que representan la fe del creyente en la victoria de Cristo sobre la muerte. Muchas personas conservan estos ramos en sus casas durante todo el año como un recordatorio de la protección divina. Luego, al año siguiente, estos mismos ramos secos se queman para obtener la ceniza que se utiliza en miércoles de ceniza, cerrando así un ciclo espiritual completo. El miércoles de ceniza marca oficialmente el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua, que simboliza el tiempo en el que Jesús pasó en el desierto. Históricamente, el uso de la ceniza como signo de arrepentimiento tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Y en este Domingo de Ramos, pues se conmemora el inicio de la Semana Santa. En este, bueno, las celebraciones del Domingo de Ramos en Jerusalén en este año se han visto profundamente alteradas por el conflicto bélico actual y la tensión regional con Irán. El Patriarcado Latino de Jerusalén anunció inicialmente la cancelación de la tradicional procesión que desciende desde el Monte de los Olivos debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los fieles ante posibles ataques con misiles. Esta medida fue acompañada por el aplazamiento de la misa crismal del Jueves Santo, transformando las festividades multitudinarias en momentos de oración más íntimos y privados. La situación alcanzó un punto de alta tensión diplomática el mismo domingo, cuando la policía israelí impidió inicialmente que el cardenal Pierre Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, y otros líderes eclesiásticos ingresaran a la Basílica del Santo Sepulcro para celebrar la misa. Las autoridades justificaron el bloqueo citando protocolos de seguridad y la falta de refugios antiaéreos adecuados en el casco viejo de la ciudad para grupos grandes. Este incidente generó una ola de críticas internacionales, incluyendo condenas de gobiernos europeos y del Vaticano, que calificaron la restricción como un ataque injustificado a la libertad de culto. Tras el revuelo internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu rectificó la decisión y solicitó a las fuerzas de seguridad permitir que el patriarca y los líderes religiosos realicen los servicios litúrgicos en el Santo Sepulcro como deseen durante el resto de la Semana Santa, aunque los lugares sagrados permanecen cerrados al público en general y a los peregrinos extranjeros. Esto ha establecido un plan para permitir liturgias con acceso controlado y limitado, priorizando la seguridad ante el estado de guerra. A pesar de esta apertura parcial para el clero, el ambiente en Jerusalén sigue siendo de recogimiento y preocupación, marcado por la ausencia de los miles de turistas que habitualmente inundan la ciudad en estas fechas. La celebración del Domingo de Ramos aquí en México, sobre todo en esta alcaldía llamada Iztapalapa,
Tiene un origen histórico profundamente vinculado a la fe y a una crisis sanitaria que marcó a la comunidad en el siglo XIX. En 1833, una devastadora epidemia de cólera morbus azotó la entonces villa de Iztapalapa, diezmando a gran parte de sus habitantes. Ante la tragedia, los sobrevivientes realizaron una procesión al santuario del Señor de la Cuevita, una imagen del Santo Entierro muy venerada en la zona, para suplicar el fin de la enfermedad. Al cesar las muertes, los pobladores prometieron representar anualmente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en agradecimiento, una tradición que se formalizó con la primera escenificación documentada en 1843 y que hoy cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Actualmente, el Domingo de Ramos marca el inicio formal de la representación número 183 de la Pasión de Cristo en la alcaldía. La jornada comienza muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana, cuando los participantes se reúnen en la Casa de los Ensayos para personificar a los apóstoles y otros personajes bíblicos. Posteriormente, los discípulos se dirigen al barrio de San Miguel para recoger la imagen de Jesús de Nazaret, iniciando una procesión multitudinaria que recorre los 8 barrios de Iztapalapa. Durante este recorrido, las calles se llenan de color, flores, bandas blancas sobre las túnicas moradas de los nazarenos, mientras que las mujeres suelen portar coronas de flores naturales. El evento central es la escenificación de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la cual suele realizarse en la parroquia de San Lucas. El actor que interpreta a Jesús realiza el trayecto montado en un burrito, acompañado por una multitud que agita palmas y ramos de manzanilla para vitorearlo. La procesión culmina en la Catedral de Iztapalapa, el santuario del Señor de la Cuevita, donde se lleva a cabo la bendición de las palmas por parte de las autoridades eclesiásticas, integrando así la fe religiosa con la expresión teatral comunitaria que define la identidad de Iztapalapa. Para cerrar esta columna, hablaremos un poquito de lo que, pues es el Lunes Santo, en este caso, segundo día de la Semana Santa, en donde se conmemora la unción de Jesús en Betania por María y la purificación del templo en Jerusalén, donde expulsó a los mercaderes. Conocido también como el lunes de autoridad, este día destaca la firmeza y misión de Jesús ante la pasión. Algunos aspectos clave que se celebran en este lunes santo, pues lo habíamos mencionado, la unción de Betania, Jesús visita la casa de Lázaro, a quien resucitó, y María unge sus pies con perfumes costosos, un acto de amor y preparación para su sepultura. Se encuentra la purificación del templo, donde pues Jesús expulsa a los vendedores y cambistas del templo, afirmando que su casa es de oración y no de negocios, lo que demuestra su autoridad moral. El lunes de autoridad se llama así porque Jesús muestra su poderío y firmeza ante la traición inminente. Las tradiciones y procesiones se llevan a cabo desde diversos actos religiosos, como la procesión del Señor de los Temblores en Cusco, siendo un día de gran fervor popular. Y también la lectura evangélica, donde se suele leer el pasaje de San Juan que relata la unción en Betania. En el lunes santo se invita a la reflexión, el amor generoso y la rectitud en la fe, contrastando con la tradición y la falta de espiritualidad. Entonces, pues estos son algunos aspectos importantes en lo que, pues fue el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, y en este día, Lunes Santo. Estaremos haciendo ya videitos para los próximos días. Muchísimas gracias, bonita noche y hasta la próxima.